Bueno, no sé cómo está ahora la conexión. De Si se momento, ahora mismo entiende. sí le escuchamos bien. Sí, mejor, ingeniero. ¿Sí se entiende algo? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, esperemos, ojalá se mantenga. A ver qué sucede. Em, el análisis exploratorio es una parte interesante de lo que usted tiene que hacer porque nos ayuda a tener respuestas sobre los datos. Nos vamos a ver el análisis exploratorio. No voy a prender mi cámara por obvias razones. Y ahí ustedes están viendo la introducción al análisis del capítulo número 7.1, que es lo que les participé, ¿no es cierto? Entonces, define el análisis exploratorio como, bueno, no es un proceso estricto, en realidad, que se tenga que hacer, más es un análisis libre para ver cuáles son los componentes de los datos, cómo, cómo se trabaja con qué tipos de datos tenemos. Y entonces podemos decir que el análisis exploratorio de datos es una parte importante porque siempre hay que analizar la calidad de los datos. Dentro de eso, la limpieza de los datos es una aplicación del análisis exploratorio. Es decir, se hacen preguntas a ver si los datos cumplen con las expectativas o no. Ahora, si yo tengo que limpiar los datos, tengo que despejar las herramientas de visualización, transformación, modelado, para poder empezar a trabajar. Entonces, vamos a ver, vamos a trabajar con esto. Vamos a combinar la deploy y el ggplot2, que usted ya un poco conoce. Como decía, el trabajo está para que usted pueda desarrollar de visualización hasta el 4 sin problema, ¿no? Entonces vamos a irnos. ¿Tiene alguna pregunta ahí? No, no, Inge. Ya. Nos vamos a ir entonces al ERE y ahí vamos a ir haciendo iterativamente, directamente. Vamos a ver entonces. Un poquito más adelante. Ahí. Ya. Bueno, no sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la librería Thingiverse y vamos a hacer, vamos a utilizar datos dentro de esto que es, vamos a encontrar algunas respuestas sobre estos datos. Sí, entonces, llegamos a la librería Thingiverse y a datos. Ahí está cargando. Ya cargó los dos. Entonces, David Cox dice, no hay tal cosa como preguntas estadísticas rutinarias. Solo las rutinas estadísticas son cuestionables. Y John Torkey dice, es preferible una respuesta aproximada
a la pregunta correcta, que frecuentemente es formulada de manera imprecisa, que una respuesta exacta a la respuesta a una pregunta incorrecta. Entonces, el objetivo durante el análisis exploratorio es entender los datos, nada más eso. Tanta filosofía, pero bueno, el tema es entender los datos. La manera más fácil de lograr entender los datos es usar algunas preguntas como herramientas para guiar lo que vamos a analizar o lo que vamos a investigar. Cuando se formula una pregunta, esta orienta la atención en una parte de un conjunto de los datos. Es decir, nos ayuda a decir qué gráficos, qué modelos o qué transformaciones son necesarias. No, importante esto. ¿Qué gráficos, repito, qué modelos o qué transformaciones son necesarias? Entonces, el análisis exploratorio es un proceso fundamentalmente creativo. Como la mayoría de los procesos creativos, la clave para formular preguntas de calidad es generar una gran cantidad de preguntas. Es decir, hacer preguntas sobre el contenido del conjunto de datos. Por otro lado, cada nueva pregunta que se plantee, deberá tener algún sentido de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer con los datos. Y cada vez que se vaya haciendo esas preguntas, vamos a ir descubriendo más cosas sobre los datos. Otra cosa que es importante es que se puede profundizar a partes interesantes de los datos. Estimular el pensamiento y adicionalmente no hay reglas específicas sobre qué preguntas deberíamos hacer para guiar el análisis o la investigación. Sin embargo, hay dos tipos de preguntas que siempre van a ser útiles dentro del análisis exploratorio de datos. La primera pregunta es, ¿qué tipo de variación existe dentro de cada una de mis variables? ¿Qué tipo de variación existe dentro de cada una de mis variables? Es la primera cosa interesante, importante, que yo me puedo preguntar. La segunda es, ¿qué tipo de variación de una variable incide en otra? Es decir, lo que se denomina una covariación. Siempre cuando usted piensa en covariación, ¿en qué podría pensar? Le pregunto a usted. En covariación, ¿en qué podríamos pensar? Es algo, En que se influye en la otra. claro, pero deme un ejemplo que se le venga a la mente. Cuando usted acelera su auto, puede llegar más rápido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Al destino. O si va en una bicicleta o en cualquier transporte. Si usted acelera, ¿llega más rápido o no? La respuesta es que sí. Ujú. Entonces, la distancia es inversamente proporcional a la velocidad. Sí. Y el tiempo es directamente proporcional, ¿no? Porque velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. ¿Sí o no? Ya, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, esa es una clara
respuesta a lo que es covariación, o un ejemplo de lo que es covariación. ¿Qué tipo de variación existe en una variable que se pueda medir y que incida en otra? Ese es el aspecto fundamental. Ahora, ¿qué es lo que se revisa aquí? Variación y covariación. Las maneras como podemos hacer. Una variable es una cantidad o característica medible, mesurable. Es decir, que se puede tener una medida de eso. ¿Ya? Número 1. ¿Ok? Número 2. Una observación es un conjunto de mediciones realizadas en condiciones similares. Usualmente las mediciones de una observación son realizadas al mismo tiempo. Es decir, cuando los atletas están corriendo los 100 metros planos, nosotros hacemos varias observaciones, ¿no? O cuando mezclamos dos componentes en diversa, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, se forma el agua. Si ponemos dos moléculas de hidrógeno y dos de oxígeno, la mezcla va a cambiar, ¿cierto? Si usted va a hacer café con leche y pone 70% de café negro y 20%, 25% de leche, entonces el nivel de concentración va a variar, ¿sí o no? Así de simple. Entonces, ahora, datos tabulares. Son conjuntos de valores en los que cada uno se asocia una variable y una observación. Es decir, la observación son conjuntos de mediciones. Los datos tabulares están ordenados si cada valor está almacenado en una celda y cada observación corresponde a una fila. Entonces, vamos a ver cuánto hizo el atleta hoy día en los 100 metros planos, ¿no? Hizo 10.5. Mañana volvemos a medir, hizo 10.3 y así sucesivamente. Cuando yo entro al laboratorio, mezclo azufre, mezclo otros elementos, entonces empiezo a ver que las cosas van cambiando. Ahora, si en la vida real yo tomo, por ejemplo, los valores del tráfico y digo, ahora voy a medir cuál es la velocidad de traslado desde un lugar a otro en un sector de Quito. ¿Cuánto se demora? Entonces, si es que eh, la velocidad en función del tiempo, entonces digo, entonces la velocidad de desplazamiento en el Amazonas a las 7:30 de la noche, Amazonas y Colón, son de 20 kilómetros por hora. Entonces, tomo esa medición y tomo otra medición el fin de semana. Y ahí veo de que es de 60 kilómetros por hora. No. Toma diferentes horas y entonces ya tengo varias observaciones. ¿Se entiende ese concepto? Sí, se entiende. Okay. Necesito feedback porque si está baja la conectividad
Y si usted no me responde, yo me quedo con la duda. Inge, es que está presentando R, el programa de R, y no la presentación esa donde usted está viendo lo que nos está diciendo ahora mismo. Sí, pero le estoy explicando. O sea, no le Sí. estoy Ajá. explicando, no le estoy explicando todo lo que dice aquí, Ah, tal ya. cual, porque le estoy dando ejemplos Ajá, sí. Entonces, si usted quiere, yo le leo tal cual está aquí, ¿no? Si yo no tengo problema de leerle tal cual lo que está aquí. Pero yo estoy explicando en función de la explicación que se necesita dar, ¿no? Entonces, si ustedes ya dominan esto, entonces, bueno, pasamos a la visualización y hacemos el ejercicio directamente, no hay ningún problema. No, Inge. Listo, vamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, únicamente vamos a encontrar una variable categórica y adaptar los valores de acuerdo a lo que se necesite. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un mapeo, ggplot. Para examinar una variable categórica. Ahí tenemos si es regular, bueno, muy bueno, premium o ideal. La altura de las barras muestra cuántas observaciones corresponden a cada valor. Entonces, se puede utilizar los valores y segregarlos a ver cuántos hay de cada uno. Sí, entonces, también si la variable es continua, ¿no? Usted puede ir siguiendo ahí en la variación. Entonces, se puede adaptar un set infinito de valores. Para examinar la distribución de la variable, entonces utilizamos un histograma. Problemas en este momento. Voy a intentarlo un poco más tarde. Entonces vamos a plotear un bound white de 0,5. Ahí tenemos, entonces, y se puede calcular manualmente también los valores. Ahí tenemos los valores. El quilat estaba como base. Entonces, bueno, los histogramas segmentan el eje horizontal en rangos equidistantes. Aquí podemos ver el histograma. Y después hace uso de la altura de la barra, hasta aquí, usted ve, casi va hasta 3.000, de 0 hasta 30.000, perdón, observaciones. Y tiene un valor de quilate entre 0,25
¿sí? Y 0,75. Hasta aquí. 0,25 y 0,75. Que son los bordes izquierdo y derecho de la barra. Entonces, se puede también definir el intervalo del histograma con el argumento Bin-White, es decir, el ancho del contenedor, es decir, cuántas unidades se colocan en la variable, ¿sí? Entonces, ahí puede usted hacer una comparación como con la gráfica anterior, con un tamaño menor a 3 quilates, podemos escoger un gráfico más pequeñito, ¿no? Entonces, le mandamos a pequeños los diamantes. Le vamos a mandar a pequeños los diamantes. Estos comodines nos permiten agregarle los valores porque toma de data, ¿no? Data, los diamantes, filtra los que sean menor que 3, así filtro, menor que 3, aquí, filter, quilat, menor que 3. Veamos, quilat no me está tomando, vamos a ver. Ingeniero, me parece que tiene que ejecutar desde la línea 9 hasta la última línea para que le funcione. Estamos los quilates, vamos a ver. Ya había un errorcito, ¿no? Vamos a ver si nos cuenta los filtros. Parece que no cogió la instrucción anterior. Se quedó por ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos entre menos 0,25 y 0,25 tenemos 785. Entre 0,25 y 0,75 son 29.498. Entre 0,75, entonces esto es lo importante, ¿no? Y entre 4,75 y 5,25 tenemos 1. Entonces ahí tenemos, claro, un incremento, si se quiere, de 0,25 a 0,75, de 0,70, es decir, con un diferencial de 0,5. ¿Sí? Cuando filtramos, hacemos el gráfico, a ver cómo nos va.
gráfico. Si se desea sobreponer múltiples histogramas en la misma gráfica, entonces podemos utilizar el GEOM, FECOLI o polígonos de frecuencia o GEOM histograma. Y realiza el mismo cálculo. Vamos a ver el corte bueno, regular, porque como usted sabe, pues los diamantes tienen varios cortes. Entonces ahí tiene una superposición de los mismos. Entonces, hay ciertas limitantes, dice, con este tipo de gráfico, ¿no? Entonces, en esto se puede ver una variable categórica y una variable continua. Ahora, lo importante es qué sería bueno buscar en los gráficos o qué tipo de gráfico o qué tipo de preguntas deberíamos hacernos sobre estos gráficos. Entonces, ya tenemos algunos tipos de gráficos que nosotros podemos hacer, ¿no? Ahora, los valores típicos nos dicen que se muestran dentro de las barras o los gráficos de barras los valores más comunes a las variables y para eso se realizan varias preguntas. ¿Qué son los valores más comunes? ¿Cuáles son los valores infrecuentes que pues, se podrían dar? Por ejemplo, esto si nosotros ponemos un ejemplo, podríamos decir que podríamos detallar una persona que deposita $200 cada semana y luego empieza a depositar $1,000 o 2,000 o 5,000 o 50,000. Entonces, algo pasa, ¿no? Patrones inusuales. ¿Cómo se explicaría eso? Para ver más o menos este tema, entonces podemos ver el histograma que dice, ¿por qué hay más diamantes de quilates completos y fracciones comunes de quilates? ¿Por qué hay más diamantes hacia la derecha de cada sección que hacia la izquierda? ¿Y por qué no hay diagramas más grandes que 3 quilates? Entonces, se va agrupando y se va viendo este gráfico con un diferencial de 0,01. Tenemos las agrupaciones de valores similares nos pueden decir que hay varios grupos que existen en los datos. Así como cuando teníamos iris y teníamos setosa, virgínica, versicolor. Entonces, podríamos ver dentro del grupo de clientes los que compran un tipo de producto y los que compran otro tipo de producto.
Es decir, de qué manera son diferentes las observaciones corresponden a un grupo y a otro grupo. En el siguiente histograma se muestra, dice, la duración en minutos de 272 erupciones de uno de los volcanes del Parque Nacional de Yellowstone, y la duración de las erupciones parece estar agrupada en conjuntos. Erupciones cortas con alrededor de 2 minutos y erupciones largas con la duración de 4 o 5 minutos. ¿Sí? Vamos a ver Que entonces. no creo que está compartiendo pantalla. Ahora voy a compartir. Muchas gracias. Ahora voy a compartir para que se pueda ver el ejercicio. Déjame mover un poquito esto. Bien, ahí tenemos. Entonces vamos a poner el plot. Data. Los ejes. Opciones. Más un histograma geom. Pin. White. 0.25. Entonces, nos cuenta las erupciones y nos va graficando de acuerdo al intervalo. Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar a nosotros a explorar la relación entre las variables. Es decir, para ver si los valores de una variable puede explicar el comportamiento de otra variable, como en el ejemplo de la velocidad igual espacio sobre tiempo. Valores inusuales, también conocidos como valores atípicos, o en inglés se denominan outliers. Son puntos de datos en que no se ajustan al patrón, como en el caso del depósito de 200 a $5,000. Algunas veces esos valores atípicos son errores tomados durante la ingesta de la data, es decir, durante la toma de la data. Cuando tomamos datos de varias fuentes, eso se denomina ingesta de la data. Otras veces también pueden sugerir información como un fraude, cosas de esas. Porque si un cliente regularmente mueve su cuenta en Quito y mañana aparece un cheque en la ciudad de
de Loja por $20,000. Entonces, lo mínimo es decir, bueno, ¿y cómo así, no? Entonces, eso son valores atípicos. Cuando hay una cantidad de datos, es difícil identificar valores atípicos. Por ejemplo, la distribución de la variable de los datos en lo que son diamantes son límites en el eje horizontal. Entonces, se puede ver que si nosotros ploteamos esto, pueden haber barras que son infrecuentemente cortas, que no se puede ver a simple vista. Y para facilitar estos valores, necesitamos acercar la imagen un poco más. Vamos a ver de manera normal el gráfico. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento, eh, con las coordenadas cartesianas, le vamos a poner un límite entre 0 y 50, entonces ahí se va a acercar el gráfico. Tenemos un acercamiento. El coordenada cartesiana, cartesian, tiene como argumento el x límite y también tiene para cuando se quiera acercar la imagen sobre el eje horizontal. El ggplot2 también tiene funciones de x límite y y límite, pero funcionan de manera distinta. Esto nos permite ver qué valores inusuales, por ejemplo, entre aquí y en 60 también. Aquí, mire, estos valores que están fuera del rango, ¿no? Entonces, en 30 también hay un valor aquí suelto. En 0, en 30 y en 60. Más o menos ahí, ¿no? Entonces, esto se puede remover con el utilitario deploy, donde nosotros vamos a tomar valores inusuales y los vamos a eliminar. Entonces, ahí nos van a salir los valores inusuales. Vamos a ver. Pues ahí tiene que salirnos este rango de valores, ¿no? Vamos a ver. Y ahí vamos a ver en inusual, a ver qué nos sale. Efectivamente, ¿no? 5,139, 6,381, 12,800, que están los valores fuera de rango más o menos. O sea, te dice, bueno, ¿esto cómo yo lo interpreto? Valores muy altos o muy bajos. ¿Sí? Eso es interesante analizar.
La variable Y mide una de las tres dimensiones, en el caso de los diamantes, en milímetros. Ahora, si bien es cierto, nosotros no sabemos mucho no sabemos nada de diamantes, dice que los diamantes no pueden tener una anchura de 0 milímetros, como es obvio, ¿no? Así que estos valores deben ser incorrectos. También podríamos sospechar de medidas de 32 milímetros y de 59 milímetros que son muy grandes o no están dentro de la media, porque van a medir más de 1 pulgada de largo. Entonces, cuestan miles de dólares. Entonces, esa es la razón, ¿no? O sea, ¿por qué no se hacen diamantes tan grandes? Porque cuestan cientos de miles de dólares. Ahora, cuando nosotros tengamos estos valores, es un buen hábito analizar y revisar los valores con y sin valores inusuales, con y sin outliers. Si tienen un efecto mínimo en los resultados y se puede ver que es razonable reemplazar estos valores, entonces no pasa nada. Pero por otro lado, si es que tienen un efecto bastante grande en los resultados, entonces no se debería ignorarlos sin justificación. Eso es interesante reflexionarlo, ¿sí? Repetimos que si un valor eh, que esté inusualmente apareciendo, si es que no incide en mis resultados, entonces lo puedo eliminar sin problema. Si es que el valor atípico, el outlier, incide en mis resultados, entonces no hay razón para que yo lo ignore. De hecho, aquí hay varios ejercicios que ustedes podrían hacerlos. Explorar la distribución de cada una de las variables de X y Z en el caso del set de los diamantes. Ya, usted tiene el set de los diamantes. Piensa en un diamante y cómo decidirás qué dimensiones corresponden a la longitud, al ancho y a la profundidad. Explora la distribución de precio. ¿Ves algo inusual o sorprendente? Yo les repito que todas estas preguntas, como me decía el compañero, claro, me decía, pero son opcionales, ¿no? Del capítulo 10 que les envié. Fíjese que aquí hay otras preguntas de lo que estamos viendo y le pueden servir a usted para prepararse para su examen. Y ¿qué tal si es que hay una serie de preguntas que no es que usted se aprende de memoria y responde A, B o C, sino que para responder tiene que ingresar al ERE y hacer una cierta operación y analizar. Entonces, le serviría como buen ejercicio de realizar. ¿Cuántos diamantes de 0,99 quilates? ¿Cuántos son de 1 quilate? ¿Qué piensa que puede ser la causa de dicha diferencia? Comparar y contrastar el core Cartesian contra XLIN y YLIN en cuanto a acercar la imagen de un histograma. ¿Qué pasa si no se cambia el pin white? ¿Qué pasa si se intenta acercar la imagen de una manera que solo aparezca la mitad de la barra? Ahora, cuando
usted toma las medidas de la temperatura de un invernadero, puede tener valores faltantes, que se fue la luz en ese lapso de 5 o 10 minutos, puede ser crítico. Y entonces podríamos nosotros trabajar con, si es que eso no es muy crítico, podría eliminar. Vamos a pensar de que son importantes. Entonces, por ejemplo, si hay valores entre valores eh, de los diamantes eh, entre un rango eh, despreciable, podríamos eh, eliminarlos. Ahora, el hecho de que una medida sea inválida no significa que todas las mediciones lo sean. Entonces, no es que porque una cuestión se da, entonces vamos a dar de baja los datos. Entonces, porque si empezamos a dar de baja datos por mínimos errores, pues lo que puede pasar es que nos vamos a quedar sin datos. En su lugar, lo que podríamos hacer es buscar los valores que nos faltan y hacer un reemplazo de sus valores. La manera más fácil de hacerlo es con mutate. Con mutate se reemplaza la variable editada y se reemplazan los valores con NA. Pues vamos a ver cómo se hace eso efectivamente, ¿sí? Con la instrucción diamantes y el mutate if else. Tenemos if else, si es que es menor que 3 o y mayor que 20. ¿No? Entonces, hacemos el mutate para nosotros. Al utilizar el if else, tiene 3 argumentos. El primero es un test, que debe ser un vector lógico. El resultado va a contener el segundo argumento. Si cuando el test sea verdadero, el valor del tercer argumento, sí, será, o si no, por la alternativa de falso. ¿Sí? Es decir, usa el case when, más o menos. Cuando se dé el caso de que cumpla una condición, entonces, y en este caso, esto se utiliza de parte de, eh, o sea, va bien con mutate, y para hacer que una variable dependa de una combinación compleja. Entonces, vamos a ver con ggplot2 valores faltantes, y la cuestión es dónde se puede graficar. Vamos a ver entonces los valores que podemos nosotros eliminar. Por ejemplo, primero, si no ploteamos, no vamos a ver qué valores están fuera. Ya le eliminé un poco, pero de ahí, pero no importa. Ya.
Entonces, aquí se eliminaron un warning, dice, remove 9 rows containing missing values, valores que están perdidos. Pero la media, ¿no es cierto?, que está dentro de esta línea. Y estos valores que están acá, estos que están fuera, están como sueltos, ¿no? Entonces, y nos salió el warning, ¿no? Entonces, para eliminar ese warning, lo único que ponemos es dentro del endpoint, ponemos el na.rm igual a true, para eliminar ese warning. Entonces, aquí le voy a poner, ya, entonces ya nos salió el warning. En otras ocasiones se puede decir, a ver, voy a entender qué diferencias hay entre observaciones con valores faltantes y observaciones con valores registrados. Por ejemplo, de los vuelos, los valores faltantes en el horario de salida indican que el vuelo ha sido cancelado. Por lo que uno quería comprar el horario programado para los vuelos cancelados y quería comparar el horario de los vuelos cancelados y los que no cancela. O sea, puede ser de que a las 7:30 regularmente hay mucho viento y se cancelan los vuelos. Entonces vamos a ver la diferencia entre los cancelados y los no cancelados. Vamos a guardar aquí análisis exploratorio de datos. Aquí vamos a trabajar con datos de vuelos. Y tenemos entonces los vuelos cancelados y los vuelos no cancelados. False, true. Hora programada, minuto y salida. Salida programada de los cancelados. Es decir, pero bueno, no es tan bueno porque hay muchos más vuelos que no se cancelan, ¿no? Que los que sí se cancelaron. Entonces, ahora algo interesante, que aquí estamos tomando datos de los vuelos dentro del mismo dentro del mismo agrupamiento de datos de la librería datos de Tidiverse. Eso toma en cuenta para su análisis. Si usted quisiera saber qué es es lo que tiene la librería datos,
en eh, tiene lo de vehículos que habíamos. Tiene esto de vuelos. Tiene los otros datos, los diamantes. Aquí se tiene un análisis de los datos. Hay un ejercicio que dice, ¿qué sucede con los valores faltantes en un histograma? ¿Y qué pasa con los valores faltantes de una gráfica de barra? Entonces, hay que entender cómo funciona, depende del histograma, ¿no? Porque el histograma, a diferencia de la gráfica de barras, puede ser acumulativo, la gráfica de barras. El histograma va a graficar los datos tal como están, sin ninguna, digamos, acumulación. Entonces, en cambio, el gráfico de barras puede ser un gráfico de barras acumulativo. Entonces, ahí podría ser la diferencia. ¿Qué, qué efecto tiene usar NA.rm true y en la media y la sumatoria? Eso hay que probar, eso tiene que probarlo usted. Covariación. Si la variación describe el comportamiento dentro de una variable, la covariación describe el comportamiento dentro de una variable. O sea, cómo incide una variable, cómo varía una variable y también varía otra. Es decir, la covariación, dice, es la tendencia de los valores de dos o más variables, ¿sí?, a variar de una manera relacional. Si usted habla con un médico y dice, bueno, doctor, yo necesito subir de peso, entonces le va a decir, le va a dar un esquema de cinco comidas diarias, ¿no? Almuerzo, media mañana y desayuno, perdón, media mañana y almuerzo, perdón. Luego de almuerzo, media tarde y cena. Sí. Entonces, le va a dar ese régimen, incrementado con algún suplemento vitamínico. Vamos a suponer que la persona está haciendo deporte y necesita al mismo tiempo balancear sus actividades deportivas y su trabajo. Bueno, lo inverso a que tiene que bajar de peso. Entonces, de ahí va a tomar en cuenta las calorías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué viene eso? Porque es el cuidado de la alimentación versus el peso corporal y el índice de masa corporal. Entonces, ahí es un ejemplo, otro ejemplo de covariación. Entonces, ahí tienen ustedes el ejemplo de la variable categórica y la variable continua. Nos dice que es como explorar una variable continua agrupada por una variable categórica. Entonces, le pone al geom Frick Poly, dice, no es tan útil
para este tipo de comparación. Pues la altura está dada por una cuenta total. Esto significa que si uno de los grupos es mucho más pequeño que los demás, será difícil ver la diferencia de altura. ¿Sí? ¿Cómo varía el precio? Dependiendo de la calidad de un diamante. Entonces, aplica ggplot, en data va diamantes, hace el mapeo del precio, ¿sí? Y dice geom, free poly, corte. Y el BY está en 500, ¿sí? Entonces, es difícil observar la diferencia, menos de acá, por ejemplo, que es el ideal. Porque el total va variando, fíjese acá. Casi no hay mucha diferencia. Ahora, si nosotros hacemos diferencia de la distribución, porque eh, cuentas totales, entonces ideal, hay muchos. Premium, muy bueno, bueno y regular. Entonces, lo que se necesita es cambiar un poco la forma de presentación y en lugar de mostrar la cuenta total, vamos a mostrar la densidad. ¿Sí? Entonces, muestra la densidad, ¿sí? En lugar de mostrar la cuenta total, muestra la densidad y entonces se pone aquí. Densidad, ¿sí? Y entonces ahí va viendo un poco la variabilidad. Y hay algo sorprendente, dice, parece que los diamantes regulares, es decir, la calidad más baja, tienen en promedio el precio más alto. Precio más alto. Pero quizás sea porque los polígonos de frecuencia son difíciles de interpretar. Hay mucho que decir sobre lo que este gráfico nos muestra. Pues ya hemos hecho este tipo de gráficos, por eso estamos viendo este tipo. Ahora, hay otro que eso no hemos explorado, el diagrama de caja. Es decir, otra forma de mostrar la distribución de una variable en relación con una variable categórica es el diagrama de caja, se llama box plot. El diagrama de caja es un tipo de representación visual para la distribución de valores y es muy popular entre las personas que se dedican a la estadística. Cada diagrama de caja está integrado por, primero, una caja que se compone de un percentil 25, distribución hasta 75, 25, 50, hasta 75. Lo que se conoce como un rango intercuartil. En inglés se llama IQR, Interquartile Range. En el centro de la caja se encuentra una línea que señala la mediana. ¿Sí? Centro de la caja. Aquí tenemos, mira, 25, 50, 75. ¿Sí? Estos son los outliers. ¿Sí? Y estos son los puntos hacia el outlier. Entonces, las líneas nos dan una idea sobre la dispersión de la distribución de los datos. Es decir, se encuentra más del 50%, en el 25%, en el 75%. O hay valores atípicos. Los puntos que representan observaciones se encuentran a más de 1.5 veces del IQR intercuartil range a partir de cualquier borde de la caja. Estos puntos son inusuales en los datos de manera que son graficados individualmente. Aquí tenemos los valores de distribución, como un histograma mostraría, o sea, rotado, ¿no? Como un histograma. Esta es una distribución. Este es un histograma.
Y acá está la interpretación del diagrama de caja. Una línea o bigote se extiende a partir de cada borde de la caja hasta el punto más lejano que no sea considerado como un valor atípico. Hasta aquí. Este bigote o este brazo, si se quiere, entonces se extiende a partir hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y de aquí podemos tomar del 25%, 50, 75 hacia arriba, ¿no? 1, 1, 5. El intercuartil es esta parte, intercuartil range, ¿sí? El rango de intercuartil, desde 25 hasta 75, que estamos definiendo acá. Entonces, vemos la distribución de la variable precio en relación con el corte. O sea, ¿qué tanto incide el corte en el precio, diría, no? Aquí está. Premium, ideal. Bueno, irregular. Vamos a ver. Teo, tenemos el corte muy bueno y aquí están los precios. Otros, sé que tiene un rango, el premium tiene un rango menor de variabilidad. Se puede estar entre 15,000 hacia arriba, ¿no? Un poquito menos, 13,000 hacia arriba. Si bien vemos mucha información, dice, sobre la distribución de los diagramas de caja, son más compactos, lo que hace más fácil comparar y presentar en un mismo gráfico. Esto respalda el resultado contradictorio al que llegamos antes sobre lo que los diamantes son de calidad, de mayor calidad, son en promedio más baratos. En realidad no es así. Corte es un factor ordenado, ¿sí? Y luego, muchas variables categóricas no tienen un orden, de tal manera que se puede ordenarlas o reordenarlas utilizando la función reorder o reordenar. En el caso de una variable clase acordémonos de millas que ya utilizamos, sería interesante saber cómo varía el rendimiento en autopista según la clase de vehículo. Entonces tomamos millas y vamos viendo, ¿sí? 2 asientos, compacto, mediano, eh, minivan, perdón, pickup, subcompacto y sub. Simplemente tomamos millas y ploteamos. Box plot. Ahí está el tipo de diagrama. Aquí tenemos unos valores que están por fuera. No sé qué le digan a usted, sus valores. Para hacer que la tendencia sea más fácil de ver, podemos reordenar la variable clase respecto a la variable autopista. Entonces ponemos reorder class autopista, ¿sí? Utilizando la mediana y ya autopista. Reorder la clase y fíjese cómo va variando, ¿no? Va subiendo. Bueno.
Si los nombres son muy largos, entonces GeoBoxPlot funciona si se gira el gráfico en 90 grados. Se puede hacer esto con Core Flip, voltear coordenadas, y entonces ahí ya se puede ir viendo de manera rotada. Hay algunos ejercicios del 7.1. Usted puede explorarlos. Le dejo inquietud. Variables categóricas. Para visualizar la variación entre variables categóricas, se debe contar el número de observaciones que tiene cada combinación, y una manera de hacerlo es el geom count, del inglés, que viene a contar. Más o menos como traduciríamos como un conteo geométrico. Hacemos el ggplot y, como siempre, asignamos los diamantes. Hacemos el mapeo, pero con geom count, y asignamos corte y color. Ahí está. Aquí hay algunas preguntas que le van a pedir a usted que investigue alguna cosita por ahí, pero es buena como ejercicio. El tamaño de cada círculo en la gráfica muestra cuántas observaciones corresponden a cada combinación de valores. Otra estrategia es calcular el recuento con deploy. Los diamantes tenemos acá y hacemos un count por corte, ¿sí? La covariación, perdón, nos dice una relación fuerte entre los valores de X y de Y. Eso es lo que nos da una correlación, covariación, perdón. Entonces, luego se visualiza y se adapta los valores. Tenemos en regular 163, bueno 662 y así sucesivamente, hasta regular 220. Aquí tenemos la variación entre color, corte, ¿sí? Regular, bueno, muy bueno. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Asignamos diamantes, contamos por color, es decir, agrupamos y hacemos el mapeo. Si las variables categóricas no siguen un orden en particular, se puede utilizar el paquete seriation para reordenar las filas y las columnas, de manera que sea más fácil detectar patrones. Los gráficos, en este caso, que se pueden utilizar, los paquetes es el headmap, de 3 headmap o headmaply. Es decir, estos van a crear gráficos interactivos. Tenemos el 7.521, tenemos ejercicios también. Variables continuas. Ya se vio la forma de ver la covariación entre las variables. Para dibujar un diagrama de dispersión, los scatterplot con Heinpoint, ¿sí? Se puede identificar la covariación como un patrón en puntos. Es decir, se puede observar la relación entre los quilates y el precio, que es de manera exponencial. Quilates y precio.
Aquí está, clarísimo. A medida que bajan los quilates, baja el precio. ¿Sí o no? Ya, perfecto. Ahí está. Desprecio. Y aquí hay algunas variaciones. Inge, una pregunta. ¿Cuándo se utiliza el ggplot y el ggplot2? Regularmente no hay casi mayor diferencia en el uso. Solamente por decir en los argumentos que nosotros vamos a utilizar, nada más. Esa es una diferencia en los argumentos que vamos a utilizar en ggplot2, nada más. Ya le vamos a ver en detalle al ggplot2 para que se vaya viendo. Yo. Patrones de datos. Vamos a apagar la máquina, la cámara un ratito. Entonces, el patrón dice cómo se relacionan las variables. Es decir, si hay una relación sistemática entre las variables, esto va a hacer aparecer como un patrón en los datos. Si es que siempre que la persona come camarón sube el colesterol, entonces es una relación de patrón de comportamiento porque la persona tiene ese problema de dislipidemia, ¿no? Ese es un patrón. Cuando yo le pongo otro tipo de gasolina al motor, el motor empieza a funcionar de manera más defectuosa. Entonces es un patrón, ¿sí? Y lo inverso. Entonces, si se encuentra un patrón, usted debe hacer las siguientes preguntas. ¿Este patrón es una mera coincidencia? No. Es el producto de algunas probabilidades aleatorias. O sea, ¿de dónde sale este patrón? ¿Qué comportamiento tiene? Como el del colesterol o el del consumo de gasolina o rendimiento del motor. ¿Qué tan fuerte es la relación sugerida por este patrón? ¿Qué otras variables podrían afectar? Temperatura, las condiciones medioambientales, para que una persona adquiera un virus, etc. Cambia esta relación si examina de manera individual o si se divide en distintos grupos de datos. Es decir, por ejemplo, si usted está dentro de la plantación de flores y divide producto las flores de tipo A, B y C, y entonces las unas fueron bien regadas, las otras tuvieron mayor iluminación y a las otras le pusieron música. El diagrama de dispersión de la duración de las erupciones de Geister del viejo fiel contra el tiempo en espera entre erupciones muestra un patrón. ¿Cuál es el patrón? Tiempos de espera más largos están asociados con erupciones más largas. El diagrama de dispersión muestra que los dos
grupos que identificamos anteriormente que le habíamos visto, ¿no? Entonces aquí hay dos grupos, mire. Clarito, ¿no? Erupciones y tiempo de espera. Veamos. Los patrones son una herramienta útil para quienes hacen ciencia de datos. Es decir, nos permite revelar una covariación. Si piensas en una variación como un fenómeno que da incertidumbre, la covariación es algo que la reduce, ¿sí? Porque sabemos que una variable va a cambiar en función de otra. Si dos variables varían de manera conjunta, puedo usar los valores de una variable para hacer mejores predicciones en valores de la segunda. Ejemplo, el consumo de celulares en función de la variación de las prestaciones del celular y del precio. Ejemplo, Huawei con Samsung y iPhone. Los modelos son una herramienta para extraer patrones de los datos. Por ejemplo, considera los datos sobre los diamantes. Resulta difícil de entender la relación entre corte y precio. Pues corte y quilate, así como quilate y precio, están estrechamente relacionadas, ¿no? Aunque no sepamos mucho, pero nos imaginamos lo de los diamantes. Es posible usar un modelo para remover la relación entre precio y quilate de manera que podamos explorar la sutileza que queda en los datos. El código mostrado a continuación crea un modelo que predice el precio a partir de la variable quilate y después calcula los residuales. Es decir, la diferencia entre la variable predicha o predecida y el valor real. Y los residuales nos informan acerca del precio de un diamante una vez que el efecto que los quilates tienen ha sido removido. Entonces, utiliza la librería Model R, calcula el precio en función del logaritmo del precio, logaritmo del quilate, y a partir de los datos de los diamantes asigna diamantes 2 a diamantes 2, añade los residuos, utiliza el mutate y plotea quilate y residuo. Entonces, una vez que se ha removido la relación entre quilate y precio, se observa una relación entre corte y precio. Los diamantes de mejor calidad son más costosos según su tamaño. Sí, casi de no. Este es lo residual. Entonces, vamos a chequear esta parte. Vamos a ver efectivamente, ir probando el código. Porque hay dos cosas, ¿no? También ahí nos podemos equivocar y en la equivocación es lo bueno, donde usted dice, cometí este error, ¿no? Aquí, fíjese. Un point.
aquí tenemos, claro. No habíamos tomado en cuenta la librería Model R, que es básica. Entonces, ¿dónde iba a calcular? Entonces, ahí tenemos. Bueno, no solo diamantes, sino hay algunos, ¿no? Pero bueno, yo le pongo como diamantes para que no se me vaya a mí. Una vez que se ha realizado, se ha removido, perdón, la relación entre equilátero y precio, se puede observar la relación entre corte y precio. Los diamantes de mejor calidad son más costosos según su tamaño. Aquí podemos ver. Bloqueamos. Vamos desde acá. Me disculpa porque cuando tengo bastante código puede suceder algún error. Entonces es lo que se da, ¿no? Ideal, muy bueno y va subiendo el precio, ¿no? Aquí. Premium, va variando el precio. Usted puede explorar modelos para aplicar el paquete Model R, que también es importante. Entonces, dice, a medida que nos vamos alejando de los capítulos introductorios, vamos a utilizar expresiones más concisas, como escribir el código de ggplot2. ¿Sí? Este es muy interesante, regularmente lo que nosotros estamos utilizando, ¿no? El ggplot, el bin white, ¿sí? Regularmente los argumentos de ggplot son data y mapping. Y los argumentos son AES, X y Y. Esto es verdad, es una cuestión de manejo de las funciones, ¿no? Ahora, claro, hay un libro específico sobre ggplot2, ¿no? O sea, para explicar un poco de cuestiones. Y el ggplot2, vamos a ver acá, no, bueno, este es el libro, pero vamos a ver, yo tenía por acá, déjeme buscarle al ggplot2. Exacto. Había una parte donde nos explicaba el uso de ggplot2, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función ggplot de ggplot2. Entonces, los argumentos que utiliza ggplot están basados en la librería ggplot2, ¿no? Entonces, para ser más específico, yo activo la función, la librería ggplot2
¿sí? Y dentro de eso, ¿sí? Está la librería ggplot. ¿Qué debemos especificar? Todo lo que usted conoce sobre las funciones de HomePoint y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí lo único que hace es utiliza el FaceGrid para dividir esto en dos partes y hacer el gráfico, ¿no? Entonces, pero a partir de la librería ggplot2 utiliza los diferentes, tal vez me expresé mal, ¿no? Hace un momento. Debía haber dicho que la variabilidad de los parámetros va a ser el gráfico y que si queremos nosotros utilizar ggplot debemos activar la librería ggplot2. Fíjese, siempre estamos utilizando ggplot, ¿no? Vamos a, les voy a compartir este que es interesante, DRPAPS. Les voy a compartir para que ustedes lo vayan haciendo y lo vayan revisando, porque es interesante no solamente que usted lo vaya viendo, sino que lo vaya haciendo, lo vaya probando y se vaya equivocando también. Eso no es ningún problema. Vamos a hacer. ¿Dónde vamos? Entonces, y plot le dicen los amigos. Ya. Tenemos activada, ¿no? Déjenme arreglar mis pantallas para hacer más rápido. Porque usted tiene, ¿no? Ya usted tiene entonces me puede ir siguiendo de manera rápida. Simplemente vamos a probar el código. ¿Sí? Especificamos. Debemos saber que para ggplot tenemos elementos básicos. El geopoint, la geometría o tipo de gráfico. ¿Sí? AES, que es aesthetic, es decir, cómo las variables van a ser visualizadas. El Facet Grid, que son gráficos compartidos. Y todos los elementos se unen con el más. Todos los elementos se unen con el más. ¿Okay? Ahí tenemos factor, QSEC y MPG. ¿Sí? Tenemos un data que se llama MTCars. Este está basado en el sinanderson.ca ggplot. Dice, an introduction to ggplot2. ¿Sí? Pues aquí nos indica la base de la gramática, la salida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada uno? La carga de la data y los diferentes factores de graficación, puntos
líneas, ribbon, polígono, líneas verticales, intervalos representados por líneas verticales, observaciones, histogramas, anotaciones, pilotos de violín, mapas de polígono, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le pone este tipo de gráfico. ¿Sí? Luego le dice, es tu turno. Entonces, grafica este tipo, grafica esta, grafica el violín, grafica esto otro y grafica esto otro. Entonces, le paso el... Fíjese que todos estos elementos que nosotros estamos viendo, aquí nos explica la aesthetics, o sea, la parte de los ejes y todo lo demás. X, Y, alfa, color, fill, shape, size. Todo eso tiene dentro de la graficación. ¿Sí? Los puntos en rojo. ¿Sí? Esto tiene que estarle siguiendo desde arriba, ¿no? Para que vaya conociendo la gráfica, eh, eh, la forma adecuada de utilizarlo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, ejercicios para las personas, divisiones múltiples, ¿sí? Dividido en partes y algunos otros. Sí, fíjense que hay bastante dentro de de estos ejemplos, ¿no? Ah, necesitamos el de SAMP. Está por acá arriba. Hay que seguirle en secuencia para poder hacer de todo. ¿Y qué hay más ejemplos? ¿Sí? Visión en grupos, visión lateral, eh, horizontal, vertical. Y también hay el GGBIS, que es un sucesor del ggplot2. Este no lo hemos visto, pero está en desarrollo de forma tal que se puede implementar. La idea es que algún momento GGBIS va a trabajar. Aquí está el código de desarrollo inicial, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos que están en desarrollo, en evaluación, que también se colocan acá. ¿Hecho? Bien. Entonces, fíjese que del análisis exploratorio, en el cual hemos estado trabajando, hemos llegado
al tope de lo que es el análisis exploratorio y le combinamos, claro, arrancamos un poco con lo que son la visualización de datos, ¿no? Los sistemas de coordenadas, pero se complementa apropiadamente con el paquete de TDverse, ggplot, ggplot2, el análisis exploratorio. Acordémonos que nosotros podemos revisar la estructura de la data, ¿no? Comandos que ya hemos visto. Podemos también sacar las medidas de tendencia central de toda la data. Eso también nosotros podríamos solicitar, dado una data que usted no responda las siguientes preguntas: la medida de tendencia central, media, moda, mediana, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que tener a mano y funcionando, en este caso, el ERE, que es el primero que nosotros hemos estado viendo. Ahora, la clase empezó con el hecho de que les decía que les puse la instalación. Déjeme ubicarle. Voy a cerrar el ERE, que no me dio espacio. A ver, vamos a compartir con audio, ¿no? Eso. Ya, ahí estamos. Pues cuando usted entra acá, publictablon.com, pues lo que yo le pido es que usted cree su cuenta. Entonces, debe salir, ya cuando sale, debe salir aquí su nombre. Y aquí tengo yo hechos 3 ejercicios. ¿Sí? Sheet. La hoja 1. Aquí tengo las ventas por ciudad. No, perdón. Los ingresos por ciudad. Tengo los descuentos por estado. Aquí tenemos una pequeña fórmula que se ha creado para calcular la suma, el porcentaje de ingreso y dentro de la plataforma yo le coloqué en los archivos, donde está. En los archivos le coloqué ¿se acuerda que yo le mostré este sample superstore?
en eso está basado el trabajo. Sí, este es Sample Superstore, ¿no? Entonces, vamos a cerrar este. Bueno, no nos queda mucho tiempo, si no haríamos todo el proceso. Me quedan unos 3 minutos y en esos 3 minutos podríamos más bien aprovechar para ver el Get Started. Welcome to this introductory video series on web authoring in Tableau Public. In this video series, you will learn how to create the Executive Overview interactive dashboard shown here. Along the way, you will also learn fundamental Tableau concepts and terminology. You can download the files below to follow along in your own Tableau Public profile. Pues se pueden bajar, ¿no? Los datos. Aquí, cuando usted ingresa a este, tiene el Sample Superstore. Usted quiere utilizar este, puede bajarle, que está en Excel, no hay problema. O si no, puede bajarlo desde el que está subido. Conexión de To datos. create a viz in Tableau Public, start on the My Profile page. Click on Create a Viz. Choose whether to upload files from your computer or to use a connector. To build the Entonces es muy simple esto, ¿no? Executive Overview dashboard, click on Files and upload the sample. Perdón. Es muy simple este tema. Entonces, le vamos a publicar a este, le vamos a cerrar. Pide publicar. Esto no importaría que se publique porque como es de ejercicio, entonces yo me voy a My Profile y ahí me voy a crear una vista. ¿Sí? Vengo a conectarme datos y aquí, ¿dónde bajé? Sample Superstore. Empieza a cargar. Y aquí se hace una serie de transformaciones. Pero no vamos a hacer porque el tiempo no nos da. Vamos a poner órdenes y returns. Ya, ahí tenemos, ¿no? Y aquí hay que escogerle el order ID y el order ID. Porque obviamente, como usted sabe, tiene que tener una relación, una clave primaria, por principio, ¿no es cierto? Cuando nos vamos a Sample Superstore, tenemos en órdenes, tenemos esto, y nos vamos a la hoja. Cuando nos vamos a la hoja, hoja 1, entonces aquí ya nos sale toda la lista de atributos que tenemos nosotros. ¿Ok? Entonces, si voy a Show Me, ¿qué voy a poder hacer? Al momento no puedo hacer nada, ¿sí? Pero yo puedo decir, voy a country, ahí tengo, ¿sí? Y le voy a mandar un mapa. ¿Listo? Entonces este mapa. Country. Y entonces le voy a decir ventas. ¿Sí? Pero como quiero, yo quiero por estado. Entonces le voy a decir por estado. Ahí sí ya
me salen las ventas por estado. Muy simple, ¿no? Luego vamos a publicar y ya tenemos. ¿Cómo le vamos a llamar a este? Ventas 1. Entonces, ventas 1, ¿no? Inge, o sea, Entonces, perdone, eso es igual que una tabla dinámica en Excel, que vamos visualizando los campos que queremos, que podemos jugar con los campos. sí, es similar. Es similar. Muy similar a la tabla dinámica. Lo que sucede aquí es de que únicamente tenemos, fíjese, una versatilidad de graficación de diversos tipos, ¿sí? Y aquí hay la posibilidad de hacer limpieza de datos, hacer la posibilidad de filtros, por ejemplo, por región, ¿no? Central, cosas así, ¿no? Entonces es algo muy intuitivo y aquí podemos prender o apagar las etiquetas. ¿Hecho? Inge, Entonces, pero estos valores ya tendrían que estar en ese Excel que nos pone, están los valores donde se refleja esa tabla. Porque aquí solo está claro, dibujado. esto está, si usted gusta, puede bajar de acá, ¿no? Cuando yo hago esto, bueno, no me aparece porque, por alguna razón, pero esta es la tabla. ¿Hecho? Yo lo único que hago es un download, un save as, grabo donde yo quiero y ya tengo. ¿Hecho? Y eso es lo que estoy subiendo acá en el tablón. Sí. Lo que hice desde cero es eso. Cargar la tabla esta de Excel desde cero. Eso es lo que hice. ¿Sí le vieron o no? Si no le vieron, entonces véanle en la grabación. Por cierto, ya subí una grabación, me falta otra. Creo que me falta una más, la de hoy día, y estaríamos al día. Si es que le falta alguna otra, me avisan, por favor. No sé si quedó claro este tema. Lo que ustedes tienen que hacer con esto es trabajar con la fuente de datos, ¿sí? Aquí puedo editar yo la fuente de datos, fíjese. Actualizo y aquí tengo la fuente de datos, todito. ¿Hecho? Me voy a la hoja 1 y ahí tengo el gráfico. Siempre en las hojas es donde yo puedo graficar. ¿Hecho? Sí. Y las Eh, solapan, ¿verdad, Inge? Cada hoja es como una página diferente donde se puede hacer diferentes cosas. claro, así es. Así es. Entonces, abran poco, hagan una exploración de todo esto para nosotros repetir el ejercicio el día lunes, ya con dos o tres ejercicios que yo tengo acá en la otra que hice, los vamos a hacer desde cero, bajen el Superstore, jueguen un poco con eso y van a estar al día con lo que es Tableau y luego ya pueden hacer visualizaciones interactivas, inclusive si ustedes visualizan esta parte de acá de los recursos de aprendizaje, hay algunos que están aquí. Ese es el que hicimos, ese es el que tengo yo hecho
que es At the el profe. bottom, right-click on the Solamente hay que seguirle y nada más. Y ojalá logremos, por ejemplo, terminar hasta lo que es el profe Vice City y el que nos daría más o menos una idea general. Con eso, creo que con Tableau estamos listos porque ya el resto depende de usted, nada más. Dicho, eso sería todo por hoy. Mil Inge, una cosita. disculpas. A lo mejor podría en el foro ampliarnos hasta el día viernes, porque como dijo que eran 2 participaciones y que no deben ser consecutivas, ¿nos podría ampliar hasta el día viernes, por favor, para poder participar todos? Claro, El foro. sí, sí. Ya, Inge, y la otra es, para que quede claro a los compañeros, que la actividad usted que nos envió, que es de contestar las preguntas del apartado 3.24, se tiene que subir por la plataforma, por correo, y ahí se tiene que enviar las fotos de la práctica, ¿cierto? NR. Tiene que enviarme un documento. Un documento Word, con las imágenes del... PDF puede ser, PDF, es mejor. Pesa menos que el Word. Ya. Y ese trabajo es voluntario, solo los que quieren, ¿no es cierto? Sí, O es... hasta el 4. Ya. Ok, eso nomás Eh, era para aclarar. sí, lo que les estaba comentando es que es importante realizar eso porque le da otra panorámica del trabajo. Por un lado. Por otro lado, usted está ganando puntos. Y la tercera cosa es de que, como usted ve, hay bastante tela de cortar que se puede utilizar para los exámenes. Entonces, no es solamente responder ABC, 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 sino eso puede dar el hecho de que si usted manejó apropiadamente el R, en este caso, luego el Python en la siguiente alternativa, si usted manejó apropiadamente, entonces va a saber responder rápidamente las preguntas, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, esto no se trata, esta es una materia técnica y como tal, lo que yo quiero es que usted aprenda, no que se aprenda de memoria de ninguna cosa, sino que aprenda a explotar la herramienta y utilizarla. Y en base a eso va a poder responder. Entonces, por eso me permito yo hacer esa sugerencia. Listo, compañeros. Muchas gracias a todos. Buenas noches Gracias, y hasta lunes. gracias, Inge. Gracias, Inge. Excelente noche. Va a quedar ingeniero. nada más una cosita para el seguimiento. Creo que habían algunos puntos. Entonces, eso le ha de llegar a la compañera Wendy, ¿no? De acuerdo, Inge. Bueno, muchas gracias. Pase muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero.